Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos ya, hoy es martes 6 de octubre. La enseñanza de la iglesia continúa, gracias a Dios, y este día tenemos las lecturas que corresponden a hoy, martes 6 de octubre. Le queremos pedir al Señor, como todos los días, que nos ilumine, que nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder captar lo que la Escritura y la enseñanza de Él como Padre tiene para nosotros, sus hijos y sus hijas. Yo le pido al Señor que nos bendiga, le pido que envíe su Espíritu Santo, se lo pido en el nombre de Jesús, y pido también la intercesión de María Santísima, que ahora nos acompaña también en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Un precioso regalo que me hizo Arturo Ceseña, a quien le agradezco de todo corazón. Así es de que empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi querido hermano y hermana, en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 1, San Pablo sigue, vamos a tomar del versículo 13 en adelante hasta el versículo 24, y les habla San Pablo, luego de corregirlos, se recuerda el día de ayer, de increparles que estaban cambiando el Evangelio. Entonces él cuenta un poquito de su testimonio, que es importantísimo. No es nada más hablar, sino que hay que vivir, como hemos insistido, hay que hacer, no es nada más como cumplir. Y él lo aclara aquí precisamente en este pasaje. Él les dice: ustedes saben cómo yo era de judío cumplidor, cómo era yo antiguamente, cómo no me desviaba una coma, un punto de la ley, que es bueno. Pero él está indicando que él lo vivía, es decir, para cumplir, para como una rigidez, mi querido hermano, que hasta que él entiende su conversión, hasta que recibe la gracia de la conversión, él cambia en su mente y en su corazón. Él es el mismo que en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, me parece que es, en la primera parte, él precisamente habla de algo de eso que él ya vivió y que él entiende y que comprende, y dice: cambia tu manera de vivir para que cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y entonces les explica, dice: cuando Dios me apartó, dice, del vientre materno, me llamó por su mucho amor y quiso revelarme a su Hijo Jesucristo para que yo lo anunciara a los paganos. Y luego más adelante explica él cómo él pasó 3 años en el desierto de Arabia, creciendo, formándose, conociendo la Escritura, conocía la ley, pero se metió a conocer más para ver el cumplimiento. Recuérdese que las cartas y el Evangelio no estaban ni escritos en ese tiempo, pero él se metió 3 años para poder entender el cumplimiento del Antiguo Testamento recaído en la figura de Cristo Jesús, el Señor como Mesías y Señor de Israel. Entonces dice, después inclusive pasó a conocer a Pedro y a Santiago, que era pariente del Señor Jesús, él dice allí, y dice: luego me fui a Cilicia, me fui a Siria, a otros lugares en donde todos me señalaban y decían: el que antes perseguía y quería destruir la fe, ahora anuncia la buena noticia. Es decir, fue a donde él era conocido, pero mal conocido, para testificar de lo que Jesús había hecho en su vida, en su corazón, en su llamado. Entonces fíjense que San Pablo hace 3 distinciones aquí bien importantes que tendríamos nosotros también que revisar en nuestra vida. Porque dice, primero dice que entendió el llamado desde el vientre de su madre. Hace una comparación, hace un paralelismo con Jeremías. Dice: desde el vientre de mi madre me llamó el Señor. ¿Cuándo lo entendió eso? Cuando se convirtió, no en el momento de nacer, ni en su infancia, sino en el momento de convertirse. Él vio hacia atrás y se dio cuenta, y entonces ahí afianzó su identidad, ahí se dio cuenta
Ahí se dio cuenta de lo que era. Y luego dijo, Dios me llamó. ¿Por qué? ¿Por qué me llamó a mí? Por su infinito amor. No por ningún mérito. Y por su infinito amor le presenta al Señor Jesucristo como Señor y Mesías. ¿Y para qué? Para una misión. ¿Cuál era la misión? Dice el mismo ahí, ir y evangelizar a los paganos. A los que no hacían, a los que no conocían, los que no cumplían. Él fue a evangelizar, a convertir, a presentarles al Señor. Y algo más importante, él recalca aquí la fidelidad a la jerarquía. Porque dice, fui a Jerusalén, estuve 15 días con Pedro y conocí a Santiago también, el pariente del Señor. ¿Por qué? Porque él estaba enraizado también, estaba desde un momento, yo les he insistido, la iglesia se estaba jerarquizando, estaba empezando a formar figura, estaba empezando a establecerse, pero ya San Pablo quería pertenecer a eso, no como un puesto, no como un cargo, sino ser miembro también, porque dice él, aunque yo no era de los apóstoles primeros, pero yo fui apóstol llamado por el Señor. Y esta es palabra de Dios. Y es importantísimo el insistir en eso, en que Pablo en su vida antigua cumplía y era muy rígido en todo lo que conocía y vivía. Pero no lo interpretó con el amor, con la visión y la luz y la gracia del Señor, hasta que se cayó del caballo. O que cayó a tierra ciego, porque he dicho antes que no se sabe si iba en caballo, la palabra de Dios no lo dice. Y ahora vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38. Y dice el Señor Jesús, yendo de camino, entró Jesús a un pueblo llamado, donde vivía Marta. Y Marta lo recibió en su casa. Se recuerda cuando llegó a Betania. Y dice, tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba sus palabras. Marta, ocupada por los quehaceres de la casa, le dijo a Jesús, Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. Y el Señor Jesús le respondió, Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no se le quitará. Palabra de Dios. Mire qué es lo más importante. Una sola cosa. Escuchar la palabra para vivirla. Hemos insistido en eso. Aquí la iglesia nos propone también en la figura de Marta y de María que la iglesia tiene dos tipos de apostolados, vamos a decir, el contemplativo, que le llaman, que es el estar en presencia de Dios todo el tiempo, pero también el activo, que es el de los quehaceres. Y la iglesia concluye, el magisterio concluye con algo bien interesantísimo, bien lindo, que viene también para el día de hoy. No debe haber una rigidez en nada más en el cumplir, en el hacer, como San Pablo era, como Marta es, que por eso le dice Jesús, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Vemos cómo viene vestido a misa, cómo viene, no se lustró, mire, y va a comulgar, mire, y entró con sombrero, mire la señora cómo viene vestida, mire, muchas cosas te inquietan y una sola es necesaria. ¿No sería mejor orar por esa familia que viene peleando? Por esa niña que viene mal vestida, y pedirle a Dios que le ilumine. Ella es hija de Dios también, y si es bautizada tiene el Espíritu Santo. ¿No sería mejor? O hablarle al marido, al esposo que no entra y se queda afuera y que llega hasta con olor a la cerveza, y obliga a la familia que entre a misa y que canten y que hablen, que digan, ahí está, ahí den esto de ofrenda. ¿No será mejor hablarle a él que juzgarlo, que medirlo, que condenarlo incluso muchas veces? Muchas cosas te preocupan, una sola es necesaria, que conozcan al Señor Jesús, que lo conozcan, como dice la iglesia, en el servicio y en la contemplación, como María Santísima lo fue y lo hizo, que sea ejemplo de nosotros y que nosotros la imitemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.